Fíjense qué interesante, porque incluso hay investigadores, especialistas, que llevan un tiempo, unas décadas, hablando de la visión remota. No sé, como si nuestro ánima tuviese la facultad de salir del cuerpo, ir a otro tiempo, a otro espacio y contemplar lo que ocurrió. Eso es un sueño para los que hacemos televisión. Y claro, hemos aprovechado todas las nuevas tecnologías, ya han visto el inicio que hemos tenido a nivel de pesadilla, y yo le daba vueltas y vueltas y digo, ¿qué le gustará a nuestro público visualizar? Visualizar hasta el punto de ponernos delante de cosas increíbles. Este es un artefacto que les puede llamar la atención. Si saben del misterio de la Biblia, no les llama la atención, porque conocen algo de su historia. Todo un ingeniero del máximo nivel en la NASA se puso a decir, ojo, lo que se ve en la Biblia es otra cosa, y se montó un gran escándalo. Bien, será el primer capítulo de una serie que queremos disfrutar con ustedes. Dándole vueltas con un querido amigo, llegamos a la misma conclusión. Da igual su creencia, da igual su procedencia. La Biblia nos ha marcado a todos, a esta cultura de raíz judio-cristiana. La Biblia, mucha gente dice que es el libro de todos los misterios. La Biblia está llena de secretos, todavía hoy inexplicables. ¿Podremos viajar a la Biblia con ustedes para esta visión remota de la tecnología? Les prometo que vamos a intentarlo. Verán, nuestro querido compañero y amigo hace tantas décadas, don Javier Sierra, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Pues siempre ha sido muy importante, 20 temporadas, se dice pronto, ¿eh? Desde la temporada inicial, lógicamente, desde mucho antes. Pero este año va a ser más importante, porque es lo que decía. Dijimos, ¿qué le podría gustar a nuestro público de verdad? ¿Dónde? Esa pregunta que te dicen, ¿dónde irías en un salto en el tiempo y el espacio, no? Exactamente, una pregunta que nos hemos hecho y que hemos querido responder utilizando la última tecnología, que es la inteligencia artificial. ¿Y a dónde podríamos ir con la inteligencia artificial? ¿Qué le podríamos pedir a este desarrollo tecnológico de última generación para que nos mostrase? Bueno, pues qué más importante que los libros sagrados y reinterpretar algunos de los pasajes que están en los libros sagrados, que tienen, por cierto, una lectura, y esto va a sorprender mucho a nuestros espectadores, sobre todo a los más jóvenes, una lectura tecnológica. Tecnológica. Bueno, muestra ese dibujo, por favor, Javier, porque antes hemos visto un objeto y muchos se lo han dicho. Iker, había una especie de nave, has dicho algo, pero no has dicho mucho, porque es lo que vamos a ver. Habría que empezar sabiendo quizá algo de un ingeniero muy concreto, ¿no? Sí, este no es un diseño cualquiera, lo hizo Joseph Blumrich. Blumrich fue uno de los diseñadores de los sistemas de guiado y de aterrizaje de las misiones Apolo. Tiene 6 patentes que facilitaron la llegada del hombre a la Luna, y es uno de los hombres más reputados de la historia de la tecnología de la carrera espacial. Y este hombre leyó un día un libro por insistencia de su mujer, porque el libro había llegado a su casa de una manera fortuita, que era este, Recuerdos del futuro, el libro de un suizo, Erich von Däniken, publicado en 1968, en la época en la que todavía estábamos haciendo pruebas para llevar las Apolo a la Luna. Y este hombre dice que hubo astronautas ya en el pasado remoto de la Tierra, y que la prueba de esas visitas de esos astronautas estaba en los libros sagrados. Y en concreto él mencionaba, Däniken, el capítulo 1 de Ezequiel, del libro de Ezequiel, diciendo que lo que describe el profeta bíblico en el siglo VI a.C., que es la visión de la gloria de Dios como tomando tierra junto a un afluente del Éufrates, era en realidad una visión del aterrizaje de un objeto orbital en ese lugar. Bueno, Blumrich pensó que aquello era evidentemente una patochada de este señor, que no tenía ni idea de lo que era la historia de la astronáutica y de la construcción de naves espaciales. Pero le picó el gusanillo. Lo leyó.
Y al empezar a leer el libro primero de Ezequiel, se encuentra en el versículo 7 del libro 1 que Ezequiel habla de que las patas de la gloria de Yahvé son rectas y entran en incandescencia antes de tomar el suelo. Él estaba desarrollando las almohadillas que utilizarían las misiones Apolo para posarse sobre la luna, y se quedó muy sorprendido de que en un texto tan antiguo hubiera una descripción tan moderna de algo que él estaba diseñando en su mesa de trabajo. ¿Me quieres decir, don Javier Sierra, que uno de los hombres que ayudó a la humanidad a posarse en la luna lee un libro de, diríamos, dioses que son extraterrestres, una auténtica herejía en aquel momento, y empieza a investigar y acaba haciendo una especie de prototipo de maqueta o de diseño y acaba cambiando su vida? Porque después de lo que vamos a ver, si te parece, podemos reflejar en otro libro lo que supuso para Blumrich. Pero este hombre acabó convencido, por tanto, de que eso no era una idealización. Y fue un paso difícil para él, porque él lo que quería era demostrarle a su mujer, que todos los días le contaba en la mesa del comedor de su casa esto de los dioses astronautas, porque se había quedado impactadísima con el libro de Däniken. Quería demostrarle que aquello era literatura popular, barata, que no tenía ningún interés científico, y él como autoridad de la NASA trabajaba no en un sitio cualquiera, sino en el Centro Espacial Marshall en Huntsville, en Alabama, donde se estaban desarrollando los motores del Saturno V. Bueno, pues él quería demostrarle a su mujer que evidentemente estaba muy equivocada, y terminó tan convencido de que se había equivocado y de que había descripciones tecnológicas en el libro primero de Ezequiel, que puso su reputación al servicio de esta historia y llegó a publicar me lo un libro. Luego, claro, por eso, y luego lo vemos. Bien. Y vemos hasta qué punto cambió su vida. Algo más. Bueno, y tenemos una sorpresa increíble de ese lugar que has dicho. Sí. Que tampoco voy a contar ahora. Pero una sorpresa emocionante. Todo es simbólico. Temporada 20, programa 1, y va a ocurrir aquí una triangulación sumamente importante y emocional. Lo van a ver. Pero nos queda alguna pista antes de viajar, gracias a nuestros compañeros que también han estado trabajando, nuestro compañero Sergio de Pinedo, nuestro compañero Fran Ramírez, con Camilo, con Paloma, que han estado, y yo también, todos, y Javier Sierra, imagínense. Bueno, pues ideando cómo podemos hacer ese salto en el tiempo. Sí, podría ser esto el crononauta, ¿no? Pero le hemos llamado Biblia descifrada, porque hay una cosa que es evidente. En estos años 70, 60 y 80, de alguna manera se cree que la Sagrada Escritura es todo un compendio de que los ángeles eran otra cosa y que llegaron como viejos instructores. Hay que saber algo más de ver lo que vamos a ver sobre Ezequiel. ¿Por qué es tan importante? Repito, hay muchos jóvenes que nos están viendo y algunos quizá ni han leído las Escrituras. Pues porque quizá de todos los textos bíblicos, y vamos a repasar unos cuantos en esta sección próximamente, de todos los textos bíblicos es el más específico tecnológicamente. Te daré solamente un detalle. Joseph Blumrich, que había patentado las almohadillas de las patas de las misiones Apolo para tomar tierra en nuestro satélite, patentó, después de leer el libro de Ezequiel, la primera rueda omnidireccional de la tecnología, de la historia de la tecnología. Y esa rueda omnidireccional está descrita en el libro de Ezequiel. Venga, ¿nos lanzamos con todos al viaje en el espacio-tiempo? Hay que atreverse, pero lo vamos a hacer. Vamos allá. Biblia descifrada, la tecnología al servicio del misterio de la investigación. Vamos allá. Al río Quebar sucedió que se abrieron los cielos y contemplé visiones divinas. Y miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una enorme nube con un fuego relampagueante y un fulgor en torno. Y en medio de él, como un brillo de electro que salía del medio del fuego. De
Del centro del mismo emergían las formas de 4 seres cuyo aspecto era este. Tenían forma humana y cada uno poseía 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies como la planta del pie de un ternero, y brillaban cual bronce bruñido. Por encima del basamento que hallábase sobre sus cabezas, había una especie de trono con aspecto de piedra de zafiro. Y sobre esa especie de trono, una forma con el aspecto como la de un hombre sobre él en lo alto. Al contemplarlo, caí rostro en tierra y luego oí la voz de alguien que me hablaba. Entonces el espíritu me arrebató y oí tras de mí el ruido de una gran trepidación al alzarse la gloria de Yahvé de su sitio, así como el rumor de las alas de los seres que chocaban una con otra, y el ruido de las ruedas, y el ruido de una gran trepidación. Créanme y espero compartirlo con ustedes. Tengo la carne de gallina, nuestro gran amigo, el gran Primitivo Rojas, poniendo la voz a Ezequiel. Y piensen una cosa, esto es la locura de unos cuantos amigos. Ezequiel no existe, lo hemos creado nosotros, no hay un actor ahí. Todo es muy sorprendente. Estamos llegando a niveles que nos van a permitir, si antes calcamos una pesadilla, ¡pum!, viajar en el tiempo y estar ahí. ¿Pudo ser así? Ojo. Es una suposición, por supuesto, pero yo tengo la carne de gallina, Javier. Es que lo desconcertante de esta historia es que tú dialogas con la inteligencia artificial, le traspasas el texto bíblico, no le das excesivas coordenadas tecnológicas y te lo interpreta en clave de lo que hizo Joseph Blumrich en los años 70, cuando leyó por primera vez el texto y dijo que era una aeronave de vuelo suborbital para tomar tierra en un lugar remoto como era la Babilonia de aquella época. Esto es lo alucinante, y me encanta que lo comentes. Cuando empezamos con las pruebas, el puro versículo, sin nosotros añadir nada, no interpreta una cuestión etérea de un Dios que baja, sino que interpreta un maquinario. Pero esto ocurre prácticamente 50 años después de Blumrich. Claro, lo que estamos haciendo es afinar la intuición genial de un ingeniero. ¿Qué ocurre? Que evidentemente hay un sesgo cognitivo. Nosotros somos una cultura tecnológica acostumbrada a la ingeniería y que podemos interpretar este tipo de versículos bíblicos con esa perspectiva. Blumrich, de todas maneras, en el libro que finalmente escribiría y que firmaría... Por favor, vean el título porque es cuando hay que sacarlo ahora, no antes. Claro. Es que es brutal. El ingeniero de la NASA dice: Ezequiel vio una nave extraterrestre. Él llega a la conclusión de que son 4, leyendo el texto se ve también fácilmente, 4 los encuentros que tiene Ezequiel con esa nave. El primero, el que hemos recreado, ocurre en la primavera del 593 a.C. aproximadamente, y es un encuentro que tiene la aproximación del objeto, la salida de una mano extraña que toca a Ezequiel, que le da como una especie de objeto que él termina ingiriendo, que de esto se habla poco, y después la marcha del objeto con él arrebatado. Él vuela en este objeto. Alguien en la visión tecnológica, repito, con respeto para todo el mundo, ni Javier ni yo tenemos... Sí. Simplemente estamos analizando lo que fue toda una corriente que ahora podemos ver. Y ustedes pueden opinar si todo esto no tiene la tecnología y todo es otra cosa. Nos entienden perfectamente y saben con qué respeto lo decimos. Pero
sería como una abducción. Totalmente. Y 7 días después, lo dice la Biblia, una semana más tarde, Ezequiel vuelve a esa vega donde ha visto ese maquinario, esa cosa, ¿no? Y se lo encuentra allí aterrizado. Y se acerca otra vez y vuelve a escuchar las palabras con las que se dirige ese hombre de bronce que ha visto en la cúpula antes y que le llama Hijo del Hombre. Y le dice que él va a activar su garganta para que hable o calle, para transmitir lo que tiene que decirle al pueblo de Israel, que son mensajes que tienen que ver con el exilio. El pueblo de Israel está en Babilonia, Nabucodonosor II ha arrasado el templo de Jerusalén y todo el pueblo de Israel se ha ido a Babilonia, donde está cautivo. Y en ese cautiverio se abandonan al culto a otros dioses y Dios, o ese Yahvé, o en fin, esa criatura les está diciendo que eso no lo pueden hacer. Hay un tercer encuentro donde lo que le aparece directamente en su casa es el hombre de bronce. Dice, es mitad fuego, mitad electro, y le da una serie también de instrucciones muy precisas y muy extrañas sobre lo que debe y no debe hacer el pueblo de Israel. Y hay un cuarto encuentro donde ese hombre de bronce se lo vuelve a llevar a la gloria de Yahvé. Se distingue muy bien en el texto que una cosa es la gloria de Yahvé, sea lo que sea, y otra cosa es Yahvé. Es decir, hay una cosa donde Yahvé viaja, que es esta gloria, que es completamente separado de lo que es el propio Dios o esa figura que le transmite la información, y donde le explica que deben construir un templo, que es el futuro templo de Jerusalén, en donde la gloria pueda aterrizar en el centro. Y hubo un ingeniero, esto es maravilloso, amigo de Blumrich, que en el año 84 hizo la reconstrucción del templo y dijo que era clarísimamente un edificio de habituallamiento y servicio a una aeronave espacial. Pero vamos a ver, Javier, estas apariciones, que si las vemos con las gafas de nuestro mundo tecnológico, y más aún los que amamos los temas que diríamos son del misterio, que son típicos encuentros, ¿no? Que lo sean o no, ya depende de la opinión de cada uno, pero es que se corresponde. Por eso el libro de Daniken, en el que empieza esta revolución, impregna en todo el mundo. Es una historia preciosa la de ese libro, rechazado en 28 editoriales, hasta que alguien confía en ese libro. Daniken iba con un Volkswagen viejo que tenía, lo cuenta él, la puerta con una cuerda. Y la última editorial que fue a visitar era para él realmente la última de la lista. 28 dijeron que no. Se convirtió en un libro que vendió más de 30 millones de ejemplares. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensó en una cosa que quizá antes no se había pensado. Todas las culturas que en el mundo ha habido tienen el recuerdo de unos dioses que bajan del cielo. Pero claro, de ahí a empeñar tu prestigio. ¿Pero qué pasó con Blumrich? Bueno, tenemos una sorpresa, ¿no? Hay una sorpresa que además tiene que ver con esto que estás contando, ¿no? Daniken publica este libro en el 68, se publicará en España a principios de los 70, Blumrich lo lee en 1970, y en esa época a Daniken le han caído ya golpes por parte de exégetas bíblicos, historiadores, arqueólogos, es un chalado, diciendo no tienen idea, que es un chalado. Porque había fallos evidentes en muchas historias, evidentemente, ¿no? Hay un gran desprestigio, y de repente él recibe una carta de Huntsville, Alabama, de uno de los ingenieros de las misiones Apolo, con su membrete de ingeniero jefe, que él no se lo podía ni creer, diciendo: señor Daniken, usted tiene razón. Yo sí te creo. Le dijo Blumrich a Daniken. Usted tiene razón, Iker. Y aquello probablemente fue lo que salvó la teoría de los antiguos astronautas hasta nuestros días, el debate, porque no era un interlocutor cualquiera, era alguien del lugar donde estaban naciendo los grandes motores, los grandes diseños tecnológicos que cambiarían la historia de la humanidad. Y antes de la sorpresa maravillosa que tenemos, fíjense lo importante que está contando Javier Sierra, que vamos a llamar Doctor Biblia de misterio, el Doctor Biblia descifrada. Está todo cayendo porque ante el éxito brutal de Daniken inesperado llega la envidia. ¿Qué es el éxito si no hay envidia, no? Pues no sería éxito tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Intentan matarlo. Hay publicaciones, hay libros en contra de Daniken, el superventas. Por tanto, que hoy sigamos hablando de estos temas y que haya importantísimos programas en todo el mundo sobre la idea de alienígenas y ancestrales, parte quizá también de este hombre, el que dio el salvoconducto final y el que hizo este increíble libro que... ¿Le costó caro o no? Ahora nos cuentas, Javier. Pero ¿cuál es la sorpresa que tenemos que es digna del cuarto milenio?
Bueno, digamos que yo tenía un infiltrado en Huntsville, Alabama, en el Marshall Space Center, en el lugar donde Joseph Blumrich hizo estos diseños, y le pedí que husmeara por allí, ¿no?, entre los ingenieros aeroespaciales y la gente que hoy, en 2024, está trabajando en los diseños del Artemis, de los cohetes que nos van a llevar a devolver a la Luna. Y fíjate, ese topo que infiltramos allí, descubrió para su estupefacción que nadie se acordaba de Blumrich, que el libro de Blumrich no estaba en la librería del Centro Espacial, que lo habían ido barriendo poco a poco hasta hacerlo desaparecer por completo. Así que, de alguna manera, lo que vamos a escuchar es alguien que en ese lugar, debajo de los motores en los que participó con su diseño y con su talento, nos envía un saludo contándonos que Blumrich merece estar vivo en la memoria de aquella gente. Un bucle en esta noche de sorpresas increíble, porque ese topo, ese enviado espacial, ese futuro astronauta seguro, que ojalá, y todos lo deseamos, y seguro que puede ser así, colonice otros mundos, es Martín Sierra, el hijo de nuestro querido Javier Sierra. Y le damos el paso como se merece. Además, eligió perfectamente el encuadre, cosa que de periodismo también sabe, porque fue, vean la imaginería. No se puede hablar en otro lugar del recuerdo de Blumrich más que así. Hola Iker, hola papá, hola a todos los tripulantes de la nave del misterio. Estoy aquí en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Este es hogar de Joseph Blumrich. Joseph Blumrich, diseñador de cohetes espaciales, los motores que nos llevaron a la Luna en el 69, los Rocket Beam F1, o autor de patentes del sistema Apolo como las patas que llevarían al módulo lunar Águila hasta la superficie de la Luna. Esta figura tiene varias caras. Una de ellas fue que, después de leer un libro de Erich von Däniken, le cambió completamente la visión y de pronto empezó a ver que los relatos bíblicos que se relatan en el Antiguo Testamento podrían ser interpretaciones antiguas de visitantes de ovni. Esto él lo reflejó en su libro Ezequiel vio una nave extraterrestre, que se escribió aquí mismo, en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales, mientras trabajaba en llevar a un hombre a la Luna. En el mismo sitio se escribió ese libro. Es alucinante. Y Martín está en ese sitio, se sabe que se documenta allí, pero tú has hablado, y no nos extraña, de una especie de silencio. ¿Le cuesta caro este libro al ingeniero que nos llevó a la Luna? Bueno, él recibió la medalla por los servicios especiales de la NASA, después de muchos años de ingeniería, y en 1974 se jubila. Él esperará a 1979, 5 años, para publicar esta obra, porque pensaba que sus compañeros se le iban a echar encima. Piensa en Alabama. Alabama está muy cerca de lo que se conoce en Estados Unidos como el cinturón de la Biblia, con muchas iglesias muy tiene algo de herejía esto, ¿no? Claro, de repente tú estabas sugiriendo no solo que Ezequiel vio una nave extraterrestre, sino algo que otros autores habían defendido. Es que esto es muy de la época y claro, muy... ¿Qué titulares? Claro, es que estábamos hablando de que Ricardo Santander Batalla. Claro, o sea, de que Dios podía ser un extraterrestre. Y esto, él, en fin, temía una reacción muy adversa. ¿Cuál fue su sorpresa cuando de repente todos sus compañeros del centro de Huntsville, del Marshall Space Center, le apoyaron? Dije, no, hemos leído el libro de Ezequiel y no podemos más que reafirmar tus palabras. Pero aun pese a que le reafirmaron sus compañeros del despacho de ingeniería, aquello no fue políticamente o públicamente muy bien visto desde la NASA. La NASA tenía que mantener una actitud neutral hacia la conquista del espacio, y esto de los antiguos astronautas y las reflexiones sobre si las religiones no serían fruto de un error de percepción de nuestros remotos antepasados que vieron algo tecnológico y no lo supieron explicar más que con metáforas, fue lo que les hizo apartar este libro de las estanterías. ¿Murió convencido de todo esto Blumrich? Murió convencido de todo esto a principios de este siglo y la verdad es que aún concedió algunas últimas entrevistas sobre este asunto. Hay una en concreto a un boletín alemán que a mí me llamó mucho la atención, porque le preguntaron: ¿se reafirma usted en todo lo que ha escrito y todo lo que ha dicho en estos años? Y su respuesta
se redujo a 3 palabras que son magníficas. Sí, me reafirmo. Bueno, pues esto es Biblia descifrada, entiéndanos de nuevo, no es que tengamos la solución, pero conectamos con toda una corriente que hablaba de, ¿y si en la antigüedad estos dioses, a los que como hemos visto en Chichén Itzá, les siguen cantando, ¿no? ¿Cómo nos habéis abandonado? ¿Cuándo volveréis? Como ocurre en Perú, como ocurre en África. La sensación de que las culturas, fantasía o no, han sido intervenidas en cierto momento para dar una serie de prescripciones, órdenes, conocimientos, y han dejado ahí. Claro, la visión de Ezequiel fue tan importante que cambió el mundo conocido y sigue cambiándolo por la influencia que estas escrituras sagradas tienen. Iremos descubriendo muchas cosas, Javier. Sí. No me adelantes. No te adelanto, porque ha habido otros... Es que te encanta adelantarme. Claro, pero es que... Y yo lo guardaría bajo los 7 sellos. Hay otros ingenieros, ¿sí? Otros ingenieros que se han fijado en otras partes de la Biblia y que también han llegado a la conclusión de que allí lo que se describen no son seres celestiales, son máquinas. Y yo lo único que puedo decirte para cerrar esta conversación primera contigo, Iker, es que los espectadores no deben creernos, que no nos crean, que se acerquen ellos mismos a la Biblia, que seguro tendrán en la estantería de su casa, en el salón o en algún dormitorio, que la abran por los capítulos que les indicamos y que saquen sus conclusiones. Y si nosotros hemos utilizado una herramienta que nos parece mágica, casi un archivo acásico donde todo está, una herramienta que según vas actualizándola y penetrando en ella, como han visto, parece que calca hasta tu pensamiento u otros pensamientos de la humanidad. Y no podemos casi creerlo. ¿Podrían creer siglos antes de Cristo, si es que hay vida en otros planetas, en la aparición e intervención de estos seres? ¿Cómo lo contarían ellos? ¿Bajo qué parámetros? ¿Con qué frases? ¿Es apasionante o no? Don Javier Sierra, gracias. Matrícula de honor. Hasta la próxima. Añado la última pregunta. ¿Y qué plan traían? ¿Por qué vinieron? Hablaremos. Porque también se investigó en eso, ¿no? Exacto. Creo, querido Javier, que vamos a disfrutar, pero muchísimo, con esta sección. Y por cierto, no se pierdan, ni Javier ni ustedes, las imágenes potentísimas de algo excepcional que descubriremos en 7 días.